que hundió al submarino nuclear ruso Kursk y al submarino nuclear estadounidense Scorpion. El misterio del desastre del submarino nuclear Kursk tiene muchas analogías con la del submarino nuclear estadounidense Scorpion. Hace 20 años, estalló la tragedia del submarino nuclear Kursk, K-141, que causó dolor no solo en Rusia sino en todo el mundo. Pero, ¿sabemos la verdad sobre lo que pasó? El 12 de agosto de 2000, los medios informaron que, en circunstancias poco claras, el submarino nuclear de la Flota del Norte se hundió. Este fue el comienzo de las mentiras que nos han acompañado todo el tiempo que ha pasado desde entonces. Analiza Vadim Kulinichenko. ¿Qué hundió el crucero submarino ruso? Todo submarinista profesional sabe que los submarinos nucleares, a diferencia de los diésel eléctricos, no pueden hundirse en el suelo. Desde el primer rato hasta la destrucción misma del submarino nuclear Kursk, toda esta tragedia estuvo acompañada de mentiras y el deseo de desviar la opinión de la tragedia de la verdad. Y hoy, después de 20 años, después de haber declarado que el torpedo, supuestamente explotó en un tubo de torpedo, como la causa inicial de la tragedia del Kursk, nadie quiere decir la verdad sobre la destrucción del barco de propulsión nuclear. Mientras tanto, la tragedia de Kursk sigue siendo un tema candente en todo el mundo. El problema es que ocultar la verdad puede conducir nuevamente a una tragedia similar, como sucedió antes. Básicamente, todo el mundo está de acuerdo en que la verdadera causa de la tragedia de Kursk nunca se revelará. O al menos seguirá siendo un secreto muy bien guardado durante los próximos 100 años. Mientras tanto, las personas que sabían algo de esta tragedia se van a otro mundo. Por ejemplo, mi compañero de clase, el contraalmirante Gennady Semyonov, que trabajaba en la comisión gubernamental, dijo que conocía el motivo en un 88%, pero que nadie sabría jamás la verdad. El antiguo liderazgo de la Flota del Norte también sabe una cosa o dos, pero firmaron un acuerdo de no divulgación. Solo podemos esperar que algún día los documentos, que ahora se conservan con 7 sellos, salgan a la superficie, arrojando luz sobre esta tragedia, que sin duda afectó al mundo. Por supuesto, si no se destruyen, como el propio submarino Kursk, para eliminar todas las pruebas. El día del 15 aniversario de la tragedia, el jefe del Archivo Central del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia dijo que, según la legislación rusa, 30 años después de la tragedia, es posible organizar una comisión que debería determinar la posibilidad de eliminar el secreto de los datos sobre la destrucción del submarino nuclear Kursk. Los hechos sobre la tragedia aparecen en los medios abiertos, cuyo análisis refuta por completo la versión inicial insostenible, la explosión de un torpedo de entrenamiento. Como exoperador de torpedos, no quedé inmediatamente satisfecho con la versión inicial. Durante 20 años, analizando los hechos que aparecen en los medios, sin tener acceso a documentos clasificados, llegué a una conclusión inequívoca. El submarino nuclear Kursk fue hundido por torpedos de un submarino estadounidense. La pregunta sigue siendo, ¿una o dos? Toda la evidencia estaba en el primer compartimiento, de proa, pero por alguna razón fue destruida bajo un pretexto inventado. Analiza Vadim Kulinichenko. El 31 de mayo de 2002 comenzó su ascenso. Duró mucho tiempo. Al parecer, recogieron todos los escombros más pequeños del fondo para no dejar rastros de una colisión con los estadounidenses. ¿Dónde están estos fragmentos ahora? Solo Dios lo sabe. Y luego este lugar fue arado con cargas de profundidad. En el transcurso de la investigación de la tragedia, se presentaron 18 versiones que tienen derecho a ser investigadas, incluida la versión estadounidense. Como resultado, todo era tabú. Y como de la nada, apareció de repente una versión de la explosión de un torpedo de entrenamiento. El torpedo fue estadounidense. En muchas publicaciones, hay declaraciones de que esta idea fue impulsada por los estadounidenses con un doble objetivo: desviar las sospechas de sí mismos y lograr la retirada del armamento de la Armada del torpedo 65-76A, calibre 650 mm, diseñado para destruir portaaviones y que no tiene análogos en el mundo. Y lo lograron con facilidad tras el hundimiento del submarino nuclear Kursk y la aprobación de la causa inicial del hundimiento del submarino. El 27 de septiembre de 2013, apareció en el sitio web de la revista Tavged Atom un artículo del contraalmirante Vladimir Korzavin, cómo murió el submarino nuclear Kursk. Al parecer, no dio un acuerdo de confidencialidad y decidió decir la verdad.
Su opinión merece atención, ya que se encontraba en el cuartel general de campo del crucero de misiles Pedro el Grande en el momento del accidente. Afirma que el Kursk hundido fue encontrado rápidamente y después de su descubrimiento se concluyó que hay dos submarinos en el fondo, el nuestro y el extranjero. El artículo es muy interesante y da que pensar. ¿Por qué todos los hechos descubiertos durante la tragedia desaparecieron posteriormente de la investigación? Otros eventos solo los confirmaron. La convocatoria del 18 de agosto de 2000 del submarino nuclear estadounidense Memis para reparar las antenas dañadas en el puerto noruego fue solo una parte de la operación para sacar del ataque al submarino nuclear Toledo, que salía rápidamente de Estados Unidos. De los cientos, incluso miles de publicaciones sobre la tragedia del submarino nuclear Kursk durante 20 años en los medios de comunicación e Internet, solo una pequeña fracción respalda la versión inicial de la tragedia del submarino por una explosión práctica de torpedo. Los autores de tales materiales están claramente predispuestos. ¿Por quién? Está claro sin comentarios. Todo el mundo habla de la explosión de torpedos de práctica, pero esto es una completa tontería. Los torpedos explotaron, pero por una razón diferente, y no lo niego. Pero hubo algo que los hizo detonar. Puede hacer una analogía con la tragedia en la Armada en 1955, la muerte del acorazado Novorossiysk. Estos dos desastres son similares en vagas investigaciones sobre sus causas. Un impenetrable velo de secreto se cierne sobre ambos hasta el día de hoy, pero lo llamativo es que en ambos casos las sombras de nuestros potenciales adversarios se ciernen sobre ambas tragedias. Este mes de mayo se cumplió 52 años desde que el submarino nuclear Escorpión, número de cola SSN 589, desapareció en el Océano Atlántico en el camino del Mediterráneo a Estados Unidos, base de Norfolk. 1968. El apogeo de la Guerra Fría, el enfrentamiento entre los dos sistemas. Naturalmente, la tragedia del submarino provocó muchas conjeturas y versiones. Para los estadounidenses, tras el hundimiento del submarino nuclear Tracer en 1963, 10 de abril, este desastre submarino fue una tragedia nacional. Nada presagiaba problemas. El submarino nuclear Escorpión fue enviado al mar Mediterráneo para desempeñar el papel de objetivo submarino en los ejercicios de la Sexta Flota de Estados Unidos. O, como dicen los estadounidenses, actuar como un conejo para las fuerzas antisubmarinas. Para la tripulación del Escorpión este viaje resultó atractivo, con escalas a los soleados puertos de España e Italia. Pero al mismo tiempo, el barco tenía misiones de combate. Pero eso es todo atrás. Comenzó la etapa final de la campaña, la transición a casa. Por el momento, no se le asignaron tareas. El submarino nuclear Escorpión hizo su última escala en el puerto de Nápoles, Italia. Desde aquí se suponía que debía regresar a casa, pero se le asignó otra tarea. En el camino, inspeccionar un área en el Atlántico. La tripulación completó con éxito la tarea y el barco continuó su camino a casa. Pero no todo está tan despejado como el Comando de la Marina de los Estados Unidos intentó presentarlo. La mayoría de los submarinos estadounidenses han pasado un exhaustivo control de seguridad desde el hundimiento del submarino nuclear Tracer en 1963. Sin embargo, la mayor parte de este trabajo en el Escorpión se pospuso debido a las limitaciones presupuestarias y la avalancha de operaciones de inteligencia en la Guerra Fría. Se creía que la tripulación del submarino nuclear no corría peligro, aunque se cuestionaba la eficacia del sistema que asegura la salida a la superficie del submarino, e incluso se reconoció como inutilizable el sistema de emergencia. El hecho es importante porque está relacionado con un acertijo. ¿Por qué se levantaron los dispositivos retráctiles en el Escorpión hundido? Ir a casa. La alegría de regresar a casa se vio ensombrecida por el jefe del Departamento de Reconocimiento Naval de Submarinos, James Bradley, quien ordenó una investigación de un área en el Atlántico a unas 300 millas al oeste de las Islas Canarias. Allí, algunos trabajos fueron realizados por barcos soviéticos. El 21 de mayo de 1968, el Escorpión ya había abandonado la zona, y por la noche su comandante, el teniente comandante Slattery, informó por radio de su paradero. Comunicó por radio que estaba en la ruta prevista a casa en el llamado Gran Círculo a través del Atlántico Norte. Este es el único momento en el que los estadounidenses están tratando de sacar la participación de los barcos soviéticos en la tragedia del barco.
Pero en un documento elaborado en 1969 para una comisión de investigación sobre el desastre del submarino nuclear, que permaneció en secreto durante mucho tiempo, la Marina de Estados Unidos afirma sobre cualquier participación o interés de los barcos soviéticos en el ataque al barco. ¿Y luego qué pasó? La búsqueda del submarino hundido en el océano tomó mucho tiempo. La única pista es la ruta del cruce y los datos de los sistemas hidroacústicos. El submarino nuclear Escorpión fue encontrado el 29 de octubre de 1968, casi 5 meses después de que fuera declarado desaparecido. Las cámaras remolcadas del buque de búsqueda Mizar tomaron fotografías del submarino Escorpión, medio enterrado en arena, partido en dos partes, que apenas estaban unidas por una pequeña tira de metal. La hélice y el eje se separaron del casco. La timonera también estaba ubicada por separado. Cerca del submarino estaba el sextante Escorpión, un antiguo símbolo de navegación. No se pudo ver a ninguno de los tripulantes muertos. Era imposible mirar dentro del barco e incluso verlo con más detalle desde el exterior, aunque las cámaras de Mizar estaban solo unos metros por encima del casco del submarino. Las fotos parecían tomadas en una densa niebla. Se presentaron muchas versiones, pero hubo poca evidencia. La comisión de investigación estuvo integrada por 7 oficiales navales, presidida por el vicealmirante retirado Bruce Austin, quien en un momento dirigió una investigación sobre el hundimiento del submarino Treasure. En enero de 1969, un comunicado de prensa de la Marina informó que una comisión de investigación, después de 6 meses de investigación, había llegado a la conclusión de que la causa del accidente del submarino Escorpión seguía siendo un misterio y no se podía establecer con base en los datos recopilados hasta la fecha. Y sin embargo, cuando se publicaron los detalles obtenidos por la comisión investigadora en 1993, ya indicaban que los 3 principales motivos de la tragedia del submarino Escorpión estaban asociados al accidente del torpedo. Analogías y coincidencias. Llama la atención que la versión inicial de la tragedia del submarino nuclear Escorpión se considere su propio torpedo. Se da la misma razón inicial para el hundimiento del submarino nuclear Kursk. Pero las opiniones estaban divididas. ¿Su propio torpedo o el de otro? Es difícil verificar esto con el Kursk, porque toda la evidencia estaba en el primer compartimiento, y era como si se hubiera dejado deliberadamente en el fondo y luego se hubiera destruido por completo. El misterio del Escorpión se puede resolver, porque sus restos yacen a una profundidad y solo hay que mirar dentro del barco. Además, para ello ya han aparecido robots submarinos, que no existían en 1969, y son capaces de trabajar a profundidades superiores a los 3 kilómetros. Pero el secreto del hundimiento del submarino nuclear Kursk ahora está oculto solo en los papeles, y tienen la capacidad de desaparecer sin dejar rastros. Axon y otras 2 personas que estaban a bordo del Trieste dicen que observaron un objeto similar al cuerpo de un hombre que llevaba un chaleco salvavidas naranja cerca del accidente del Escorpión. Lo vieron en movimiento, pero no pudieron regresar de inmediato, ya que el Trieste es un vehículo poco maniobrable. Craven, el principal especialista en búsqueda del submarino perdido, dice que es posible que alguien haya intentado escapar en el último minuto a través de la escotilla de escape. Si hubo una explosión de torpedo, entonces ocurrió relativamente cerca de la superficie del océano, de lo contrario se perderían las vibraciones acústicas de la explosión. A menudo, sin embargo, los objetos que se encuentran en el fondo del océano no son lo que se cree que son. Hay razones para creer que el Escorpión estaba cerca de la superficie cuando ocurrió el accidente fatal. Sus dispositivos retráctiles estaban en un estado elevado. Cualquier hallazgo en el fondo cerca de un submarino perdido puede dar lugar a diferentes versiones, pero la verdad sigue siendo la misma. Entonces, ¿es por casualidad que la principal evidencia en el caso Kursk se dejó al final y realmente se destruyó? Concluye el especialista Vadim Kulinichenko. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar. Suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like. Gracias por su visita a nuestro canal.